He trabajado como biólogo desde hace muchos 35 años. Manejé un poquito más de 1 millón de acres y en ese periodo de tiempo establecí planes para manejo de venado, programas y otro tipo de cosas para diversos terratenientes o dueños de terrenos tanto en los Estados Unidos y particularmente Texas y también en México, principalmente en Coahuila es donde trabajo ahora. Esa fotografía de ese venado que tienen ahí no se puede ver gran cosa, pero es un venado muy grande de Coahuila. Y así, sin mayor preámbulo entonces, lo que yo quisiera comentar con ustedes esta mañana es algo que es bastante importante para los dueños de los terrenos, independiente de que estén manejando ganado o estén manejando venados o codornices o lo que sea. Quiero hablar de la precipitación o la falta de precipitación. Hemos descubierto un periodo de tiempo, lo llamamos más bien un ciclo, de una sequía muy severa. ¿Y por cuánto tiempo vamos a estar en esta sequía? Pues es muy difícil de juzgar o de predecir. Yo personalmente no sé cuándo vamos a terminar con la sequía. Creo que vamos a tener un ciclo de largo plazo que va a ser en detrimento de nuestros programas de recursos de vida silvestre. Entonces, lo que yo quisiera hacer es darles mi filosofía y algunos de compartir parte de mi experiencia práctica en el manejo y el empleo de características de adaptación o estrategias de manejo adaptativo para el manejo de la sequía. Una de mis filosofías ha sido siempre que los manejadores de los venados tienen que manejar conforme a las peores condiciones para que cuando las condiciones ideales o cuando regrese la lluvia y haya condiciones de buena calidad que le den un alto nutrición o por lo menos una nutrición balanceada para nuestra vida silvestre, nos acerquemos más a realizar el desarrollo óptimo, la supervivencia óptima y lo que decíamos, pero principalmente nuestra énfasis va a ser en esto. Eso es algo que hay que considerar. Entonces, mientras vamos tras este programa y estamos haciendo esto, quisiera que piensen en esa filosofía, que la tengan en mente, porque yo creo que es importante. Ahora, para comenzar, el venado cola blanca, como nosotros, tiene requerimientos y sus requerimientos son muy semejantes a los nuestros, por cierto. Todos tienen que comer, tienen que tener agua y tienen que tener refugio o donde cubrirse. Esos son los 3 factores principales que tenemos que manejar cuando estamos tratando de manejar las poblaciones de vida silvestre. Ahora, de fauna, pues cuando estamos viendo el hábitat, bueno, definimos el hábitat como alimento y refugio, techo, cubierta, ¿no? Porque es lo que representa el hábitat, comida y cubierto o protección. Y eso es un subproducto del manejo de los hábitats. Entonces, la infraestructura para el manejo de venados o de cualquier especie de manejo de fauna, ya sea fauna silvestre o fauna doméstica, pues todo comienza de la tierra para arriba. Ese es el hábitat, que es sumamente importante. Sin hábitat, verán que tendremos muchos problemas. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar el hábitat, por supuesto. Si tenemos algo de lluvia, eso ayuda. Mientras más lluvia, pues más podemos, o por lo menos las especies nos podrán perdonar por muchos de los pecados de abuso del hábitat que cometemos. Pero cuando las condiciones son deficientes, de nuevo, tenemos que manejar para que cuando recibamos la lluvia, que es ese oro líquido que genera pulgadas de astas, pues cuando eso se desarrolle, nos percatamos de que podemos realizar su potencial completo. Hay herramientas que tenemos que podemos utilizar para estratégicamente
mejorar el hábitat. ¿Cuáles son estas herramientas? Una de las herramientas es el roller chopping. Quiere decir, muchos de ustedes conocerán estas herramientas. Son cortadoras de rodillo y se usaban en los 70 y en los 80 o los 60 y los 70. Básicamente se trata de tirar la vegetación, de tumbar la vegetación menos que deseable para poder permitir que la vegetación regrese de manera más joven, más suculenta, más nutritiva en estados de desarrollo más bajos o más las herramientas avanzadas como el uso de los airadores de tierra. Utilizamos otra herramienta que nos permite literalmente fracturar la tierra. En otras palabras, la diferencia entre estas dos herramientas es que verán que las hojas, las cuchillas de la cortadora de rodillo van de un lado a otro, es simplemente un tambor. Pero en una aeradora es un poquito distinto, porque si se fijan ya no son cuchillas, son picos. Son picos como de 4 pulgadas de ancho y como de 12 pulgadas de longitud, y están como escalonadas en dos tambores metálicos. Se jala como un disco, y al ajustar el ángulo de esos dientes, como cuando estamos sembrando un campo, podemos girar esos picos para que cuando entren en la tierra, en el suelo, y den la vuelta a esos tambores, que por cierto pueden pesar más de 100,000 libras cada uno, porque están llenos de agua también, esos grandes tambores, pues. Este es uno de 14 pies, lo que se ve ahí, y va fracturando la tierra, el suelo. Y al fracturar, ¿qué quiero decir? Genera una especie de grieta en la tierra, hacia donde cuando ocurra la lluvia, la poca lluvia que sí nos caiga, pues se percole o mejora su tasa de percolación hacia el suelo, de manera que el componente evaporativo se elimina en cierto sentido, en cierto grado. En otras palabras, se practica la conservación del agua antes de recibir el agua, porque el agua puede percolar por ahí en ese suelo roto y se esconde del sol un poquito. Entonces preservamos el recurso hidráulico para la vegetación nativa. Y lo que con frecuencia manejamos es cómo hacer banca de agua con esta herramienta, ahorrar de agua. Pero hay otras herramientas que tendremos que implementar durante las condiciones de sequía, ¿verdad? Uno de ellos es que puede ser que tengamos que aprender las estrategias de cosechas adaptativas, de manejo adaptativo de las cosechas. Tal vez vamos a tener que pensar diferentemente de cómo estamos manejando nuestras poblaciones, porque cada vez que un cazador le jala el gatillo, está tomando una decisión de manejo, y tenemos que tomar las decisiones de manejo correctas, adecuadamente, con suficiente frecuencia como para mejorar la calidad de nuestros venados. Pero durante las sequías extendidas puede ser un poco diferente. Entonces vamos a tener que ver unas cuantas cosas más. Una de ellas es qué vamos a hacer con cosechar a nuestros venados. Está bien tratar de eliminar las astas inferiores en base a lo que vemos si tenemos un número adecuado, pero en algunos casos hay muchas operaciones donde sus hatos de venados están sufriendo en cuanto a población. Entonces ahí hay que responder una pregunta crítica o no, porque no tienes suficiente para tomar la decisión y tienes que decidir, oye, ¿voy a quitar estos venados o voy a ver simplemente los venados maduros? Y en Texas, los que tienen los cuernitos apenas, en Texas hemos tenido varios estudios, uno de Harry Jacobson de la Universidad del Estado de Mississippi y otro que se hizo en la Universidad de Texas A&M en Kerrville. Ambos caballeros, Don ya pasó mejor vida, pero ambos fueron muy buenos amigos míos y ambos tenían una diferencia de 180 grados el uno del otro. Hablando de los cuernitos,
en los venados jóvenes. Yo creo que hay que quitar todos los cuernitos, pero yo pienso que hay que quitar los que sean de más de 2 años o mayores, que no hayan hecho antena, pero hay que tener consideraciones al hablar de la eliminación de los spikes. Y estamos hablando ahora de eliminar los cuernitos durante las condiciones de sequía. No todo el mundo tiene suficiente para cambiar o para remover esos, porque no tienen el calibre, no tienen suficientes. Y hay que recordar un par de cosas. La mayoría de los spikes se pueden desarrollar muchas astas que satisfacerán a nuestros cazadores, pero estadísticamente está comprobado de que los venados de 1 año desarrollan como cuernitos, como su primer conjunto, en comparación con sus cohortes de la misma edad que tienen muchos cuernos. Entonces no se van a alcanzar. El cuernito se considera, el piquito se considera como un potencial que se sale de lo normal cuando se trata de mejorar progresivamente la manada de venados, sin quitar ese aspecto, pero en condiciones de sequía hay que ver otras consideraciones. Tal vez este venadito no tuvo suficiente nutrición por la sequía en su dieta, y la madre no le pudo dar suficientemente buena leche, y ese venadito, independientemente de la edad que tenga, no va a tener astas muy fuertes ni grandes, porque está suprimido ligeramente por la falta de nutrición en su madre. Pero hay mucha información con respecto a los spikes por ahí, o los que tienen los cuernitos, las puntas, pues. Pero el punto más importante que quiero mencionar al respecto es que durante una sequía habrá que considerar aliviar la presión de eso. Ahora, en un ejemplo, no obstante, si tengo un lugar más chico, un rancho más chico, donde estoy manejando intensamente este lugar, puede ser que sea probable que durante la sequía sea la mejor época en la que se vea la mayor cantidad de picos, que quiere decir que ese es el mejor momento, el momento oportuno para eliminar ese aspecto. Y yo tengo que estar de acuerdo con eso. Sin embargo, ese es solamente cuando tenemos suficientes venados, 30 o 40%, venados los pequeños, y tenemos que tener por lo menos un 30% de los jóvenes antes de empezar a ver ese tipo de aspectos de manejo. Para regresar otra vez a enfatizar este punto con respecto a los spikes, hay varias consideraciones que hay que tener. Nacieron tarde y están deprivados nutricionalmente, o son efectivamente subproductos de mal control de la genética. Eso es algo que no podemos y no podremos diferenciar. Y otro aspecto sumamente importante con respecto a los spikes, la erradicación de este animal, que es que nada más tiene cuernitos en lugar de tener astas. Estamos hablando de un número de venadillos que están empezando a reducirse por la sequía. Entonces hay que preocuparnos del hecho de que tal vez estos cuates hay que protegerlos un poquito, ¿sí? Y otro aspecto del manejo durante la sequía probablemente es más importante que cuáles venadillos podemos estar matando, porque de hecho yo no pienso que debamos de estar matando o disparándole, pero ahora el manejo de la relación de sexo. Y al hablar de esto, me gusta hablar de estrategias adaptativas de manejo. Tenemos que adaptarnos como se tienen que adaptar. Los venados se tienen que adaptar a su medio ambiente. Nosotros tenemos que adaptar nuestras estrategias, cómo manejar estas poblaciones o estas proporciones de sexos. Podemos poner a los venados en confinamiento y tenerlos para criarlos, y podríamos hacer eso y mejorar las poblaciones así, sin lugar a duda. Pero estamos hablando de venados salvajes, estamos hablando de muchos ranchos abiertos y algunos ranchos muy grandes, ¿verdad? Aunque estén con bardas. Pero durante la sequía hay condiciones que tenemos que cumplir. Hemos hablado del tema de los spikes, de los cuernitos, de los venadillos. Y eso, pues si lo quieren hacer o no, depende del dueño de la tierra. Pero cuando se trata de reclutamiento,
La fecundidad del venado cola blanca es más bien consistente cuando se tiene nutrición, condiciones nutricionales adecuadas, pero durante las condiciones de sequía hay un problema para reclutarlos porque la depredación sigue siendo sumamente elevada y hay exceso de calor que hemos estado experimentando desde hace 5 años en combinación con esta falta de estas circunstancias extenuantes que son derivadas de las sequías. Y entonces básicamente no estamos produciendo tanto venado en el terreno, no estamos produciendo bebés de venados, y esto se convierte en un aspecto muy crítico. Como manejadores estamos empezando a ver posibilidades de empezar a deshacernos de lo que probábamos antes como muy importante, que era tener las proporciones de los sexos muy estrechamente. En los 70, cuando empecé a trabajar con venados, 1:6, 1:7, 1:8, 1:16, relaciones de sexo eran muy comunes, entonces, o proporciones de sexo, pero a través de los años hemos experimentado y hemos observado y hemos manejado este asunto de la proporción de sexo, y yo creo que hoy en día hemos tenido tanto éxito en instruir a la gente de cerrar esas proporciones de sexo entre machos y hembras a una que sea muy apretada, de 1:1 o más balanceada, porque es natural, nacen naturalmente parejos, pero debido a la mortalidad y otro tipo de factores y la dispersión y la presión de la cacería, pues va cambiando a través de los años. Pero a final de cuentas podemos utilizar la supervivencia de las hembras o la relación o la proporción de sexo para compensar las condiciones de sequía deficientes durante estos periodos, digamos, de ciclos cíclicos de 4, 5, 6, 7 años. Estamos viviendo uno ahora y yo no sé cuánto tiempo más vamos a tener que lidiar con él, pero básicamente sí podemos decir que si yo, como dueño de un terreno, pues ustedes conocen a sus venados mejor que un biólogo. El biólogo puede venir una vez al año, pero ustedes realmente saben, si ustedes ven que hay cada vez menos hembras cada año, tiene que entenderlo. Tal vez no debemos de matar tantas hembras ahora, tal vez ahora deberíamos de tener 1:30 hembras por macho para poder compensar por la mortalidad natural que se está dando durante la temporada de reproducción. Entonces, al tener una proporción de sexo que favorezca a las hembras, tal vez de 1:2 o por ahí, esto demuestra o exhibe varias ventajas que son importantes. No solamente incrementa la supervivencia del número de hembras en el terreno, y no vamos a hablar de supervivencia todavía, pero si tenemos más hembras en el terreno porque hay más hembras para poder procrear, entonces esto reduce el estrés y la agresión. Cuando las relaciones de sexo son muy estrechas, entonces los venados machitos se pasan mucho tiempo compitiendo con otros machos para poder entrar a la jerarquía de la crianza, a la jerarquía de la reproducción, y a veces esto es fatal. Entonces, en lugar de balancear las relaciones de sexo, podemos decir que podemos reducir la mortalidad en muchos casos. Cuando un venado se lastima, si yo cambio la relación de 1:3, entonces la mayoría de los venados que se casan van a estar en el sur de Texas y en el este de Coahuila, en el extremo este de Coahuila, y van a ver que la relación de sexo es de 1:2. Más o menos es el modo de la madre naturaleza de decirle a esa manada qué es lo que tiene que hacer para sostenerse. Entonces no estoy hablando de nada antinatural, pero cuando yo tomo esas relaciones de 1:1 o aproximadamente de 2:1, veo este tipo de mortalidad bastante. Y lo que estamos tratando de resolver el problema de la población. Estamos tratando de incrementar el número de hembras que podemos tener en un terreno. Solamente, de nuevo, tengo que repetirlo durante cada periodo de sequía. Una vez que las condiciones se reviertan y llegamos al final del ciclo, podemos empezar a recortar esa manada y podemos convertir o sustentar
esa manada, y podemos regresar a eso, pero en este momento puede ser ventajoso y puede ser muy importante y beneficioso como una herramienta adaptativa que se puede utilizar. Entonces debe de establecer un incremento en el reclutamiento de hembras. Bueno, hasta ahorita hemos hablado un poquito de que podríamos aliviar la cosecha hasta cierto punto, pero lo debemos de hacer de todos modos cuando estamos manejando para tener venados de calidad premium. Pues después de todo están manejando para venados de trofeo y no que se mueran los venados de vejez en la pastura, ¿verdad? Pero el punto es que de lo que hemos hablado hasta ahorita tiene que ver con luchar contra la sequía, combatir los efectos de la sequía. Hemos hablado un poquito de reducir la cosecha de venados, que es un manejo de trofeos, es una parte de lo que tenemos que hacer, y permitir que algunas hembras permanezcan ahí para que la hagamos más balanceada y en ciertos sentidos favorizamos un poquito a las hembras. Y ahora vamos a empezar a hablar probablemente de lo más importante, el factor más importante para toda la supervivencia, y eso depende también del creador. Pero bueno, el agua. La gente no puede vivir sin agua, y tampoco los venados ni la fauna pueden vivir sin agua. El agua es necesaria para toda la fauna, pero cómo se distribuye se vuelve sumamente importante. Cuando yo hablaba con un warden, con un guardia forestal, cuando salí de la escuela, cuando Parques y Fauna se conocía como la Comisión de Pescadería y Caza, ¿verdad? Pero bueno, estábamos como a 65 millas al norte de Laredo, Texas, y yo vivía ahí cerca en un rancho montano. Son 600,000 hectáreas, y básicamente estudié a esa manada de venados también, y había trabajado yo tanto con ella que al ir haciéndolo me hice muy amigo de Herbert y él, que vivían en Catarina, y me dijo en un momento dado que a principios de los 1950, fines de 1940, no veías un venado ahí en ese condado para nada. Y si lo veías, todo el mundo en el condado se enteraba porque era una gran noticia, era una ocurrencia sumamente rara. Entonces yo me preguntaba, bueno, aquí estoy combatiendo la densidad de los venados en una parte del rancho. Estaba tratando de tener un venado por cada 15 acres, lo cual es una alta densidad, versus un venado por cada 40 acres. Y yo dije, caray, ¿qué es lo que... ¿Por qué repentinamente están aquí todos estos venados? Pasamos de los 50 a los 70, 20 años, y se cambió la totalidad del campo de juego para los venados cola blanca en el sur de Texas, y fue el empleo de los molinos de viento. Empezaron a poner molinos de vientos, pusieron los molinos a intervalos de 1 milla en los ranchos más grandes, y entonces asumieron que podían tener ganado cada milla, o que una vaca no estaría a más de 1 milla de agua, y esto también iba a ampliar la fauna silvestre. Entonces la importancia del agua se hace evidente por ese hecho de que en el sur de Texas, con los molinos de viento, y probablemente en muchas partes de México, se puede extraer agua. Antes de los molinos no había modo de que pudieran sobrevivir los venados, porque sí necesitaban agua, y también las demás especies. Entonces, ¿cómo consiguen agua los venados? Pues es muy básico. Ya hablamos de los molinos, pero en México y en muchos otros lugares del sur de Texas, el agua de tanque es muy importante. El único problema es de que también depende del clima, del agua de los estanques. Pero cuando las condiciones como las que estamos actualmente nos obligan a que los venados se concentren alrededor de esos pocos lugares, estanques, que han sobrevivido o han retenido agua o todavía contienen agua, básicamente tenemos una situación donde los venados empiezan a concentrarse alrededor de estas aguas. Yo los llamo concentraciones forzadas, y no solamente
conduce a un abuso del hábitat, sino que hay otra criatura que le gusta el agua también, no usa el agua, pueden ser los leones y los coyotes. Y cuando se limita el suministro de agua y los venados se ven obligados a concentrarse, entonces lo que hay es un incremento en la mortalidad, ya sea hembras o lo que sea. Entonces la distribución del agua se convierte en una parte extremadamente valiosa de la adaptación a las sequías. Si podemos dar agua por todo un área, mientras más agua les demos por toda esa área y no nada más en medio o nada más en una esquinita o en un lugar, sino en todo el terreno, reducimos la probabilidad de que se conviertan en presas de los depredadores. Y en agua estamos hablando pues de la depredación, particularmente de las hembras. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de agua? ¿Cómo podemos mejorar nuestro suministro de agua? Bueno, pues los molinos de vientos. No solamente los molinos de viento que sacan agua y se meten en canales, sino que puedes tener una pequeña estanque y de ahí puedes tener, parece que es un arroyo, pero es un pequeño estanque de agua, nada más de derrame o un tanque que te permite también ponerle agua y correr agua por los arroyuelos. Y esto no solamente mejora la oportunidad de los venados, sino también les mejora las oportunidades a todas las demás especies. Y con polietileno negro hemos manejado cientos de millas de agua, nomás enterrando esa tubería negra y corriendo el agua por medio que llamamos sistemas de flujo gravitacional, que muchos de ustedes como quiera ya hacen en México y han visto que se hace en México en el pasado. Y la razón por la que lo enterramos es porque el gradiente de temperatura es tan alto en ese tubo negro que el agua se calienta mucho, porque puede ser que tengamos en un rancho más grande, pues podemos tener 100 millas de una línea, 160 kilómetros de una línea negra, y el agua que se pone en ese tubo pues se puede calentar muchísimo por el calor del sol. Entonces debe de enterrarse. Además, cuando se entierra, incrementa la vida media del tubo. Entonces es una gran inversión, pero es una inversión que te permite distribuir el agua rápidamente y es una que está empezando a popularizarse. Dura mucho más que el PVC, pero bueno, cualquier modo de hacer que el agua llegue a la fauna es importante. Yo no me molestaría que usaran cual producto que quisieran para hacerle llegar agua a sus animales. Las ventajas de los sistemas de flujo gravitacional es que puedes establecer agua en diversos lugares en la tierra, dependiendo de la pendiente, prácticamente cualquier paro, pero se alivia la demanda de agua en ciertas áreas del hábitat. Y esto se vuelve muy importante cuando estamos hablando de estas condiciones de sequía a las cuales hemos estado sujetos desde hace algunos años. También cuando se está dando agua, una de las cosas con las que hay que tener cuidado es que siempre que pones un recipiente de cualquier tipo, pon algo tan barato o tan fácil como meter un tronco ahí, amarrar un tronco para que las aves que no son que no son de casa, pues puedan utilizar esto sin ahogarse, porque no se pueden parar aquí, no pueden tomar agua, a veces el agua está muy al fondo y con el tiempo muchas de estas especies únicas perecen a través de ahogamiento. Entonces recuerden eso. Otro tipo de sistema de agua que se puede utilizar es el sistema solar o con energía solar. Se están haciendo cada vez más populares y son menos caros. Se están haciendo cada vez más baratos y debo de agregar que son muy efectivos. Se establece ahí un panel solar. Mucha gente hemos visto que por todos lados en el área de sur de Texas retienen a sus molinos cosméticamente, pero están manejando bombas de 1/4 de caballo en los pozos mismos y sustituyendo esas bombas con motores de 1/4 de caballo y pasan el agua a un pequeño contenedor para la vida silvestre o para la fauna. Hay muchos modos de obtener agua. A veces no podemos darnos el lujo de comprar mucho tubo negro, a veces no podemos perforar osos
Por ejemplo, no se pueden trabajar pozos en el condado, están batallando para encontrar agua, no puedes perforar pozos, puedes profundizar 400 o 500 pies y no hay agua, y entonces se vuelve bastante caro, especialmente cuando estamos hablando del agua para la fauna. Entonces puede ser que a veces tengamos que ser suficientemente adaptativos como para jalar agua y poner el agua en recipientes donde el agua se ponga a disposición de un bebedero o algo por el estilo. Lo que es más importante o lo que es más ventajoso es que podemos utilizar lo que llamamos como tragaaguas, guzzlers. En muchas áreas se pueden construir estos grandes delantales, son enormes, algunos de ustedes los habrán visto, pero lo que sucede es que recolectan agua de lluvia, la poca agua de lluvia que caiga, obviamente mientras más grande la falda, pues más agua se recolecta y esta agua corre por estas tuberías y se mete en una especie de dispositivo que lo cacha, que con el tiempo acaba en un pequeño bebedero o dos o tres para un lado, en la sombra, para la fauna. Y este es uno que se puede construir de manera muy económica. No tiene que ser así material muy sofisticado, muy elegante. No hay muchos modos de manejarlo. De lo que se trata es de capturar el agua y permitir que se entube hacia un área donde se pueda conservar por un rato. Estos también son bastante simpáticos. Estos pescadores de agua también. Recuerden que la herramienta que utilicemos para manejar una especie, las otras especies o se benefician o se perjudican por la herramienta que usemos, pero vamos a tener el impacto sobre otras especies. Cuando ponemos agua, vamos a impactar en muchas especies. El agua que pongamos, como por ejemplo estos tragaguas, les llamo yo, están hechos de un grupo de personas de Canyon, Texas. No son muy grandes, pero captan una gran cantidad de agua en la orillita alrededor de esta pestaña y fluye hacia un pequeño bebedero. Y tienen otro que ahí mismo el dueño de este terreno los llena. Si no llueve, los llena de agua, entonces mantiene el flujo de agua. Pero cuando está lloviendo, pues tiene la capacidad para conservar agua en la orilla redonda, porque hay muchos orificios de ese lado. En fin, son modos muy agradables para pescar, muy útiles para pescar agua. En cuanto a para los venados, pues es bastante adecuado, pero para las codornices y otro tipo de animales es muchísimo más. Bueno, eso fue el agua. Hay que darle agua a la fauna y dándole agua puedes hacer prácticamente todo, porque si no tienes agua puedes hacer lo que te dé la gana, pero no vas a tener mucha fauna. Pero si tienes un poquito de agua vas a tener concentraciones de venados durante la sequía y lo que sucede es que mejoras la capacidad de los depredadores, que el depredador más astuto que tenemos son los coyotes y no tienen que buscar muy lejos para obtener carne roja. Entonces, otra herramienta que tenemos también es lo que se llama la suplementación nutricional. Tuve yo la fortuna de hacer el primer estudio de este tipo en Texas allá por 1976. Pues ya no me acuerdo si había electricidad en aquel entonces, pero bueno, de todos modos, básicamente estudiamos eso, que había mucha presión, la gente no aceptaba la alimentación suplementaria, ni siquiera me dieron muchos fondos para el proyecto, pero de todos modos, hoy en día es un negocio de multichorro mil millones de dólares y sí tiene la suplementación su lugar en lo que es en el manejo de los venados, y esto lo hacemos de diversos modos. Uno de ellos es que cuando estamos hablando de suplementación, inmediatamente eso es sinónimo como un alimento en pellets o en bolitas, pero a mí me gusta considerarlo de diferentes modos. Primero lo vamos a ver en productos alimentarios, los terrenos alimentarios. La ventaja de los terrenos alimentarios es muy bueno si es que hay lluvia, pero no podemos depender de la lluvia. Básicamente en el sur de Texas, que es muy semejante a nuestra región de aquí, va a ser muy semejante. A veces yo creo que ustedes están un poco más secos que nosotros hasta cierto punto, pero hay terrenos de alimentos que yo básicamente es poner plantas por temporada como
algo de avena, cosas de ese tipo. Cada 4 o 10 años puedo tener una cosecha. Eso es muy bueno para los venados. Y eso está muy bien. Se desarrollan y los venados se ven atraídos a este forraje. Pero yo quiero pensar que estos terrenos para alimentos, el aspecto más importante que se nos escapa con respecto a estos terrenos es la cantidad de orilla que creamos. Si un joven biólogo me dice que va a crear muchas de estas pequeñas estructuras por ahí de diferentes tamaños, formas, etcétera, y en esos claros me va a costar como $200 por acre de despejar, le voy a cuestionar. Pero si me puede explicar a mí como aquí, decirme, mire, si construimos esto así, podríamos sacar 4 de cada 10 años de buena cosecha, pero cada primavera, cuando podamos, de hecho, depender de algo de lluvia, aunque sea muy limitado, pues vamos a tener un crecimiento mejorado en estos lugares y vamos a tener enormes cantidades de forraje. Entonces es muy importante entender eso. Y también, si tienes unos cuantos años donde tienes una cosecha, esta es una cosecha bastante buena de avena, no tienes que tener más que un manojo de avena para convertirte en algo muy atractivo para los venados. Pero ¿qué es lo que sucede? Los venaditos gravitan hacia estas áreas porque estás creando muchas orillas, y como son orientados por nichos, les gusta el nuevo claro, les gusta este sitio nuevo abierto porque pueden generar muchas marcas, y van a hacer eso continuamente durante los próximos años, durante su vida por lo menos, sin que haya o no haya ahí avena. Entonces el crecimiento de la avena no depende, porque están constantemente perturbando el suelo, y eso de por sí es atractivo para esos animales también. Para reiterar lo que decía sobre la primavera, este terreno no desarrolló ni una avena en el año, y quizá no salió avena, pero a mediados de mayo miren cómo se veía. Entonces lo que mencionaba yo anteriormente es que algunos de estos terrenos de alimentos se convierten en terrenos de alimentos que ocurren naturalmente. Entonces obtienen algo, aunque no sea vitalmente importante. O se puede dar alimento a los venados también de manera suplementaria. En un comedero estamos viendo diferentes cosas. Los terrenos de alimentos dan un modo único de darle alimento a los venados, pero también le permite a los deportivos ver la calidad de las cornamentas, y nos permite ver esto. Pero también podemos darles una fuente rápida de nutrición, proporcionándoles cosas como maíz, alta proteína, incluso semilla de algodón. Acuérdense que el maíz es una fuente de energía simplemente, y se utiliza como algo para atraer a los venados. Puede ayudar a incrementar el número de venados que puedan ver ustedes sus cazadores, pero es 7% de proteína, no está mal. Pero tampoco es imperativo darle maíz como sustancia nutritiva. Pero es alta en carbohidratos. Es como la tuna, es como una especie de barra de dulces, ¿verdad? Se les puede dar proteína suplementaria en este periodo en cualquier momento, para ver si no podemos ayudar a sostener a esos venados en un plano elevado y consistente de nutrición, porque eso es lo importante. Otra cosa de la que tenemos que preocuparnos cuando estamos alimentando con pellets, todos sabemos que cada vez son más caras. Es muy caro. Entonces cuando empiezas a pensar en cuando empezamos a recomendar
un alimentador por cada 300 acres o una estación alimentaria por cada 200 acres, bueno, pues eso es un gasto muy importante de alimentadores y gastos indirectos y mucho gasto simplemente en hacerle llegar el alimento a los animales, pues esas estaciones alimentarias. Y también sabemos que hay mucha competencia por esa. A las jabalinas, a los jabalíes, saben dónde están los pellets, ya sea de semilla de algodón o lo que sea, pero ellos vienen inmediatamente a cobrar su parte, ¿no? Y virtualmente inundan también estos animales a Texas, el sureste de Texas, y hasta el este, hasta el norte de Texas, inclusive hasta Pensilvania. Pero la población de cerdos salvajes está creciendo enormemente y no solamente compiten con los venados, sino que específicamente entran y se niegan a quedarse mucho tiempo cuando aparecen los demás. En otras palabras, los venados prevalecen menos donde están estos cerdos salvajes, no se llevan muy bien, que digamos. Las alimentaciones suplementarias es una buena herramienta, definitivamente. Es una aplicación que fue iniciada a principios de los 70s y básicamente se ha desarrollado al grado de que ahora estamos viendo una cantidad enorme de resultados, pero de nuevo estamos pagando cientos y cientos de dólares por cada asta. Y mi consenso siempre ha sido que tratemos de crecer tanta cornamenta como podamos del forraje, del hábitat, que de nuestra cartera. Cualquier gente puede hacer venados muy grandes poniendo esto, pero se necesita un manejador que maneje un recurso, el hábitat en lo particular, para poder tener venados grandes y no tener que gastar tanto dinero con estas otras actividades. La semilla de algodón también es muy importante para la dieta del venado. Pensamos que lo es en este momento. Generalmente se puede poner prácticamente donde sea, por todo el rancho. Es rápido, no es tan caro, porque no lo consumen tan rápido como uno de los pellets para venados, principalmente porque se queda en el rumen más tiempo. De hecho, es mejor alimento que pellets para venados. Tú cuando te comes una pellet, todo lo que tienes es arena. Es como arena, es como grits, como salvado. Y cuando el venado lo mastica, se va y pasa por el rumen y no hay retención para que ese rumen pueda absorber los nutrientes esenciales y las vitaminas y proteínas que dicen que tiene ese pellet, ¿verdad? Pero cuando tomas un bocado de esto, lo masticas y se te queda en ese rumen por mucho, mucho tiempo. Y no solamente contiene altas cantidades de energía digestible y proteínas, sino fibra, montos moderados de fibra, todavía representa fibra, y normalmente no se degrada cuando se humedece, con lo que quisiéramos poder experimentar, pero no hay suficiente humedad para preocuparnos por eso todavía. Y realmente no lo buscan los animales que no son la meta de esto, a menos de que las condiciones del rancho sean muy deficientes. Ahora, los puercos son especies optimistas, no le pegan a la semilla de algodón, pero los he visto comiendo semilla de algodón, y mi amigo Tim Worth batalla para mantener las jabalinas alejadas de su semilla de algodón aquí en México también. Entonces es seguro decir esto, ¿no? De que esto no lo van a consumir otras especies como los cerdos salvajes y las jabalinas. Pues eso, los jabalíes, no es cierto, ¿verdad? Pero cuando sí es cierto, pero cuando las condiciones se vuelvan muy secas van a revertirse a esto en cierto sentido. Pero es un modo muy fácil de poner forraje y es un buen forraje para los animales. Lo que es más importante que todas las herramientas que hemos empleado para manejar la vida salvaje o la fauna, sea la especie que queramos manejar, en este caso venado, tenemos que considerar estos ingredientes.
las existencias domésticas y las existencias exóticas de nuestras propiedades, que pueden hacer cómo se va a ver o tronar cómo se va a ver nuestros venados. Es irrelevante cuánta proporción sexual tengamos o cuánta agua, cuántos peles de proteína estamos poniendo, si no controlamos a nuestros programas de animales domésticos, controlamos el número de ganado y de cabras y de todo. Y las poblaciones solamente pueden existir a cierto nivel. Hay que tener mucho cuidado de manejar y mantenerlos a esos niveles. Y otra cosa de la que quiero hablar también durante las sequías es el control de los depredadores. Tenemos algunos depredadores muy astutos, el gato montés, el coyote, el león de la montaña, más león de la montaña en esta parte del país de lo que tenemos en el otro lado del río. Entonces, el control de depredadores puede ser otra aplicación que hay que monitorar o por lo menos atender durante las sequías. ¿Por qué? Pues porque nos preocupan la supervivencia de las hembras, que es el reclutamiento. Una vez dije que los coyotes, y yo todavía creo esto, que los coyotes en muchos de los terrenos con los que yo he trabajado, los coyotes son algo a favor nuestro, son un activo, porque no tenemos un número suficiente de cazadores para cosechar lo que queremos eliminar. Los coyotes pueden desempeñar un papel muy importante en el control de nuestras poblaciones. El problema de los coyotes, no obstante, es que no son específicos de que si se van a comer un macho o una hembra, simplemente son aleatorios y se comen a lo que pesquen primero, ¿verdad? Y eso es lo que matan. Y básicamente, el control de los depredadores es una cosa que podría monitorarse o intentarse el control de ellos. Pero lo que es más importante en los depredadores es el hábitat, de nuevo, quiero decirles que cuando está húmedo, cuando son buenas las condiciones, el hábitat está lleno de matas y las hembras van a tener donde ocultarse y va a haber más hembras. Es un hecho comprobado, pero en condiciones como las que estamos experimentando ahora, que conocemos como sequía, básicamente esas hembras no tienen donde esconderse, hay muy pocos lugares para esconderse y de nuevo hace que el depredador, el coyote, sea más eficiente porque no tiene que andar buscando más lugares. Entonces, hay otros. La depredación es un problema y en buenos tiempos podría ser una ventaja, pero en tiempos malos como la sequía es algo de lo que debemos de preocuparnos. Los coyotes van a tumbar tanto hembras como adultos y pueden agarrar en Coahuila a mediados de julio, como en el sur de Texas. Algunos un poquito más temprano, otros un poquito más tarde, pero los coyotes cuando se caen a la tierra es fácil para un coyote. Si no tiene que buscar mucho tiempo, las hembritas recién nacidas. Si se caen sus primeros pasos, no tiene ni siquiera olfato, es un modo de olor, es donde la naturaleza los protege, pero si hay pocos lugares para esconderlos, aunque no tengan olor, los coyotes los encuentran. Ahora los bucks adultos, los venados adultos en estas fotografías que he tomado aquí, no los... Un venado adulto es como un adolescente con esteroides. Se creen invulnerables y no retroceden. Por ejemplo, que está durante la temporada, regresa, combate y se pelea con un coyote, en tanto que una hembra huye. Y esto es la destrucción de algunos de nuestros grandes venados. Creen que son grandes, malos, creen que van a poder matar al coyote y se enfrentan a él y se aseguran de que el coyote se entere que ellos son los reyes de la manada. El problema es que mientras él está peleando con un coyote, hay otros 2 o 3 coyotes que vienen y lo mordisquean y en poco tiempo pues esa manada de coyotes está comiendo venado. Y hay otras aves, otros animales que también consumen a los pequeños venados. El problema es que la depredación representa un problema, o por lo menos una inquietud. Pero es difícil para mí estar hablando ante ustedes sobre algunos de estos temas y revirtiéndome a cosas
que pudieran ser controversiales a lo que les acabo de decir hace muchos años en el pasado. Porque la mayoría de los años, pues soy muy progresista como manejador de venados. Me gusta una relación muy estrecha donde haya más machos que hembras. Y en algunos lugares he pensado que los coyotes desempeñan un papel muy importante y no quiero que me maten a los coyotes y que los disparen, porque no podemos sostener la población en el lugar donde quiero de nivel. Hay demasiado venado, pero ahorita de lo que estoy hablando es y quiero que se percaten que estoy hablando ya desde otro ángulo, porque estoy hablando de adaptarnos temporalmente a una sequía severa, una sequía grave que nosotros hemos estado experimentando y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Cuando digo entonces que el control de los depredadores es importante, y todos lo sabemos que es importante, mientras más pequeña el área, más importante el control de los depredadores, pero también tiene un papel potencial en el manejo de las manadas de venados en los ranchos más grandes. Y entonces, en conclusión, la medida última de cualquier programa de manejo de los venados puede ser ese cuarto de pulgada del gatillo, del rifle de un cazador. En otras palabras, los cazadores toman la decisión de manejo final cada vez que jalan ese gatillo. Eso es una decisión de manejo. No estamos hablando, por ejemplo, de pescar de pescar robalo, que lo podemos liberar, pero tú que estás manejando el recurso como cazador a un nivel que se dé un estilo de vida saludable aún bajo condiciones difíciles como las que tenemos ahora, y se necesita más de una especie de arte que de una ciencia para combatirlo durante este periodo de tiempo. Tal vez vamos a empezar a ver más lluvia, como vimos lluvia la semana pasada, pero lo dudo muchísimo. Pues sí, digo, empieza a subir la lluvia, pero hay menos lluvia por el ciclo en el que estamos, y ese ciclo pues ha involucrado. Nuestros abuelos han vivido esto hace muchos años, nos han platicado, y vamos a salir de esta, pero no sabemos cuándo. Pero bueno, estas son algunas de mis consideraciones y mi filosofía. Pero no necesariamente es mi filosofía, son herramientas comprobadas que utilizo yo todos los días en una gran cantidad de ranchos en todo Estados Unidos y también en México. Con eso pues concluyo mis comentarios, y si alguien tiene alguna pregunta o si hay tiempo, con mucho gusto respondo las preguntas que me planteen. We finished in an hour. ¿Y ya tiene aparato de traducción el señor? Por si acaso se le ofrece. ¿Cómo dices? Aproximadamente 1%. 21%. ¿Has probado parte de tu semilla de algodón? Es bastante alta. Y algunas de ellas son más altas todavía. Sí, un poco. Any other questions? We have sufficient time. Let's see. Okay. If the cotton seed is not eaten by the hogs and the javelinas, sí se la pueden comer. Sí. El marrano y el jabalí no tienen problema. Sí se pueden comer ellos la semilla de algodón, pero no mucho. La cuestión es de que lo bonito, mucha gente propaga es que la semilla de algodón no es utilizada por los marranos ferales,
que no la hayan comido. Es importante que entienda que uno de sus rasgos es que los jabalíes y los marranos salvajes no lo utilizan. Esto es algo que venden mucho los vendedores, pero se les olvida decir que a menos de que las condiciones se vuelvan muy malas, y ahorita estamos en condiciones muy malas, entonces lo que sucede es que los jabalíes y los marranos lo van a utilizar hasta 100 grados, y los jabalíes mucho más que los marranos salvajes. Yeah, the question is the opinion about parasite fighters in food supplementation. En la suplementación hay una variedad de insecticidas y cosas por el estilo que se pueden colocar en el alimento. Lo hacemos con el ganado. Yo creo que lo que está creciendo mucho en preocupación es el CTC para los venados. Lo utilizamos para nuestro ganado. Y de hecho, sí se puede considerar como un adelgazante de la sangre. Y básicamente lo que quiero decir con esto es una especie de anticoagulante. Un profesor que no le importaba nada con respecto a los cuernos o las astas de los venados, un doctor Bubenik, escribió un artículo hace como 25 años allá en la Universidad de Yemen, en Kingsville. Y este cuate era un caballero muy inteligente, hizo muchísima investigación y encontró que al utilizar el CTC, estaba utilizándolo como para controlar los parásitos internos y externos a través de la alimentación, y accidentalmente descubrió en sus estudios que los venados que estaban tomando la dieta, que estaban recibiendo CTC, estaban teniendo huesos más grandes, más tamaño de huesos, más masa ósea, y no estaba poniéndole demasiada atención a los cuernos o a la cornamenta, pero empezó a ver venados de mayor tamaño de cuerpos, los que estaban tomando el CTC. Algunas personas pueden decir que el hecho de que habían eliminado a cualquiera de los recién nacidos o algo así, yo lo dudo. Ese estudio fue interpretado por varios jóvenes hace algunos años, y lo que realmente sucedió es que ahora tenemos un surgimiento en la cantidad de CTC que prácticamente no está regulado, pero por otro lado, en el otro lado del río, en Estados Unidos, tienen que tener la firma de un veterinario con respecto a cuánto pueden colocar. Están poniendo por tonelada algo así como un montonal, mucho más de lo que le permitimos a nuestro ganado. Y eso es un intento, yo creo, por mejorar el crecimiento de las astas. Y estoy experimentando con él en un lugar donde estamos alimentando la cantidad exacta que la mayoría de estas personas creen que funciona en el rancho Arch, en uno de 200 acres, y lo voy a descubrir en los próximos pocos años, a ver cuál es el impacto que tiene en las astas de los venados salvajes. Pero sabemos que el CTC sí tiene un impacto hasta cierto punto e incrementa el tamaño de las astas, pero también la densidad ósea y la masa ósea. Y lo que quiero decir con anticoagulante y la filosofía de algunas personas, no sé que yo la acepte, pero la filosofía es que como es un anticoagulante, si se la doy a mis venados y mis venados están creciendo astas, y si es un adelgazante de sangre, pues puede entonces transportar más calcio, fósforo y más minerales a los cuernos, a la cornamenta. Esa es la filosofía, pero científicamente no lo puedo comprobar, porque yo sé que un breeder, un criador que tenía licencia para la crianza en Texas, pero no era de Texas, y alimentó un chorro de esa cosa, inundó prácticamente, pero el CTC mató a muchos de sus venados, y como que se desangraron durante una época. Eran grandotes, sí, con grandes cornamentas, pero murieron por desangrar, y trató de demandar a la compañía por ponerle CTC, pero fue a su solicitud. Pero bueno, como quien dice, el jurado no ha decidido qué onda con eso.
Pero hay que recordar una cosa: la calidad de la experiencia, la calidad que disfrutamos y la que disfrutaron nuestros ancestros al cazar y manejar un recurso de fauna, pero especialmente la fauna para caza. Esa experiencia va inversamente relacionada con la cantidad de artificialidad que tenemos que utilizar para generar nuestro producto, en este caso el venado. Podemos criar venados grandototes. Vi una cola enorme. Sí, podemos hacer venados de cola blanca enormes, pero ¿será eso natural? Entonces yo creo que en la industria de la crianza, independientemente de qué drogas estemos probando, lo que sea, y mucha gente es muy legítima, son biológicamente legítimos en su manejo, pero básicamente en ese aspecto de generar cuernos más grandes o cornamentas más grandes, yo creo que sería prudente que utilizáramos nuestros recursos de nuestros ranchos para capturar aquellos rasgos genéticos en lo particular que son marcados más por la supervivencia y la supervivencia de años y años de adaptación y la supervivencia a la sequía, con el hecho además de que tienen cuernos bastante grandes, y cuando capitalizamos esa es la genética natural y los regresamos de nuevo a la vida silvestre. Yo creo que ese es un modo de hacerlo que será más beneficioso para el futuro. En este momento la mayoría de los venados, que son enormes, son criados en vivo, y esto no va a ocurrir en la pastura. En cuanto se los libera, pues no van a generar ese tipo de astas que lo que pensamos que son muy grandes en las instalaciones, digamos, de